Así es. Me acompaña Saúl Méndez, él es secretario general del Suntrac, miembro de CONUSI. Saúl, bienvenido a Next Noticias. ¿Qué pasó ayer en la Asamblea? Y, pues, como dijo la ministra, si este proyecto había sido consensuado en una mesa de diálogo tripartita, ¿cuál es la oposición que tiene CONUSI con esto? Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad. Buenos días a todos los televidentes, al equipo que labora con ustedes. Primero, no hay tal consenso y creo que se desprende de las propias declaraciones que acabo de escuchar de la ministra. Como siempre, hay una farsa de diálogo en el que trata de imponerse a través de estos mecanismos de diálogo de yo con yo, medidas que van en contra de los trabajadores. El título es proteger los puestos de trabajo y como a todos nos consta, aquí lo que hay son despidos, abusos, rebaja de salario, de jornada de trabajo y respeto a los derechos mínimos de los trabajadores. Y en este caso en particular, la prolongación de la suspensión temporal de los contratos de trabajo es decirle al pueblo que trabaja que por 5 meses más va a estar en las condiciones en las que se encuentra. Y esa realidad no está acompañada de un mecanismo de subsistencia real, efectivo, que propusimos en la mesa como CONUSI, de un subsidio de 500 balboas a los trabajadores con contratos suspendidos, a los cuentapropistas, que representan el 45% de la población económicamente activa, estamos hablando de casi 800.000 personas, y a las familias vulnerables. ¿Qué ha ocurrido en estos 4 meses? En estos 4 meses la carga se le ha puesto solo a los trabajadores en los hombros. El vale o bolsa digital o vale digital o bolsa solidaria en realidad es insuficiente, no le llega a toda la población. Ustedes son testigos que a diario el pueblo sale en distintas comunidades a la calle a exigir esta situación y al final la propuesta de reforma es simplemente quitarle al pobre para darle al rico, que es lo que ha ocurrido durante toda la vida, pero en particular en este periodo de 4 meses y que pretenden prorrogar por 5 meses más. En la Asamblea de Diputados, el día de ayer pedimos una cortesía de sala. Como es natural en cualquier lugar donde usted presenta cortesía de sala, permite, sí, una vez aprobada la misma, que la persona a la cual usted le facilitó esa cortesía de sala, pues se pronuncie, diga lo que va a decir en función pues de los parámetros de la civilidad. Y al final, ayer hemos sido interrumpidos de forma abrupta por un diputado que realmente es una vergüenza para el pueblo de Colón, su conducta y sus actuaciones de forma permanente, porque tiene la incapacidad incluso de poder entender lo que allí se estaba debatiendo y de forma irrespetuosa. Esta irrupción simplemente cortó la posibilidad de dejar planteadas nuestras oposiciones, nuestras propuestas que son públicas y que el país conoce. Tú eres testigo, nosotros te entregamos un documento de 20 páginas en el que hicimos propuestas en todos los sentidos, pero que no se quieren escuchar. Y en ese sentido, entonces, no se pudo terminar por 2 razones. Primero, porque no se dio la cortesía de sala como correspondía, que era permitir que nosotros hiciéramos una exposición. Segundo, el tema de que a través de un diputado se dio unos minutos de su tiempo para que nosotros nos expresáramos. Y tercero, la forma bruta en la que el individuo interrumpió la sesión. Pregunto a la presidenta de si podía seguir en una sola palabra, me dice que no, que yo tenía que esperar que otro diputado me cediera su espacio, y obviamente eso no permitió terminar de hacer el planteamiento que se estaba haciendo en función de diagnosticar el problema, de recorrer qué es lo que ha pasado hasta ahora con los trabajadores y presentar las propuestas que algunas de ellas pues se mencionaron. Así que esto es lo que ha ocurrido y al final hay principios del derecho del trabajo, incluso consagrados en la Constitución Política de la República, que establecen que las leyes en materia laboral, no solo en Panamá, en el mundo, tienen que tener 2 características fundamentales. Primero, tienen que ser de justicia social. Y segundo, debe haber una especial protección a los trabajadores. Y eso no es lo que está ocurriendo aquí. Otro elemento importante de principio del derecho del trabajo es la irrenunciabilidad a los derechos mínimos adquiridos. Se refiere esto a salario, a vacaciones, a condiciones mínimas de trabajo, 8 horas, al fuero maternal.
todos estos preceptos están siendo violentados de forma sistemática y permanente por las autoridades actuales, tanto por decretos de gabinete como por resoluciones ejecutivas y lo que es pues simplemente este proyecto de ley que a toda luz es violatorio a esta normativa. Dos cosas, Saúl. Uno, van a mantenerse las movilizaciones calle de ustedes. Y dos, ¿cómo ha sido la vuelta al trabajo de los trabajadores de la construcción en Herrera, Los Santos y Coclé? Mira, en realidad el plan de acción planteado por CONUSI se va a mantener. Porque, ojo, hay que advertirle al trabajador panameño y al pueblo en términos generales que esto no termina con la aprobación, como decía la ministra en la intervención hace un rato, de que hoy es el tercer debate, ellos van a promulgar este mismo fin de semana, tenemos ley. No, la resistencia de los trabajadores se va a prolongar en función de esta normativa que va a traer más conflictos que beneficios en función de la relación obrero-patronal, por un lado. Por otro lado, el tema concerniente al retorno de los trabajadores. Desde el segundo bloque que se habló de reapertura, de proyectos urgentes del Estado, la suma de todos estos proyectos, que son 13 aproximadamente, no llegan a 700 trabajadores, es decir, que no se han podido reincorporar todos los trabajadores. En varios centros de trabajo se ha presentado el problema de trabajadores con contagio de COVID-19 y obviamente eso se ha estado atendiendo. Ahora se habla de reapertura en Coclé, en Herrera y Los Santos, de la construcción en términos generales. En los intercambios que hemos sostenido hasta ahora con empresarios, estos proyectos no se han reaperturado aún porque requieren una autorización que supongo se está tramitando, pero en el caso de Coclé, por ejemplo, con las autoridades locales, fui informado por el compañero Garcés que el día martes quedaron de entregar los nombres de la empresa y los proyectos, y el día de ayer le dijeron que no, que se solicitara eso en Panamá. Es parte de cómo se maneja la situación, de querer esconder la realidad, de no ser transparente, y al fin y al cabo todo esto lo que aúna es para generar conflictos laborales y no para que la relación de trabajo se desarrolle de forma normal. Así que todavía estamos a espera de ver qué proyectos son los que se van a reaperturar, a cuáles se les va a dar autorización para la misma, y no tenemos proyectos reaperturados. Hoy es viernes hasta este momento, a pesar que ese anuncio se hizo el fin de semana pasado. Bueno, ¿qué sigue ahora? ¿Van a volver a la asamblea? ¿Se va a permitir tu participación para tener una claridad mucho más amplia de este proyecto de ley de suspensión de contratos? ¿Y qué fue lo que realmente es lo que se discutió en la mesa tripartita, lo que está en la asamblea? Fíjate, primero el tema de los contratos suspendidos se estuvo debatiendo en la mesa, sí, pero no hubo propuesta en función, ni siquiera escrita, de prolongación de esta situación. ¿Cuál es la llave aquí? Que yo creo que esto es importante que se tenga claro. Nunca nos hemos opuesto a la cuarentena sanitaria o cerco sanitario. ¿A qué nos hemos opuesto? A que cientos de miles de trabajadores hayan sido enviados a sus casas sin un centavo para la sobrevivencia. El gobierno vino primero con una bolsa de 18 a 20 dólares, después unos papeles de 20, 40 dólares, después se habló de un vale digital de 80 balboas, ahora se habla de 100, pero ¿cuál es la metodología? Primero, esto no le llega a todo el pueblo. Segundo, pareciera ser que ellos, por ejemplo, en el mes de julio, incorporan un grupo de trabajadores. Cuando viene agosto, sacan ese grupo de trabajadores y meten a los que ya habían sacado en junio. Y entonces esto no le llega a toda la población. ¿Cuál es el problema? Que el cerco sanitario también se convirtió en cerco de hambre. Y allí es donde está la real disyuntiva de este problema. Desde muy temprano nosotros le propusimos tanto al Ejecutivo, al presidente, como en la mesa de diálogo, la necesidad de un subsidio de 500 balboas a cada trabajador con contrato suspendido, a cada cuenta propista y a las familias vulnerables. El 1 de julio, hoy, hace 30 días, el presidente de la República fue a la Asamblea a rendir un informe. Ahí dijo
que le iba a entregar $1.000 millones a los bancos. Los bancos no necesitan $1.000 millones. 500 millones al gran capital. Tampoco lo necesitan. Y al pueblo, el bono que es insuficiente. Entonces esto debe parar. Si el presidente hubiera anunciado al país que iba a entregar $1.000 millones a la población panameña para rescatar la familia, para que no estén padeciendo de hambre, para que tengan para medicamentos, nadie estaría en estos momentos protestando por estas políticas laborales que se están implementando. Fíjate, aquí se dice, vamos a defender los empleos. Y solo la semana pasada 200 trabajadores fueron despedidos del supermercado del Rey. Despiden en Copa, despiden en cervecería, despiden en el Riva Smith. Y estamos hablando del gran capital, no estamos hablando del micro y pequeño empresario, que es donde se escudan para decir que hay que hacer esta reforma. La pregunta es, ¿qué norma en este país se aprobó para que el gran capital apoyara a sus trabajadores? Ninguna. Los trabajadores ya tienen casi 5 meses cargando esta situación con bonos insuficientes y que no se resuelve el problema. Y es más, hablar de resolver en términos absolutos no creo que sea, para paliar esta situación, que es una situación grave. Entonces, las medidas que nosotros hemos propuesto tienen que ver con 3 aspectos fundamentales: el rescate de las personas, de la vida, de la familia panameña. El poder de consumo del pueblo garantiza su poder adquisitivo de compra de lo necesario, medicamentos, alimentos. Y tercero, protege la economía, y al proteger la economía también protege los empleos. Así es. Nosotros propusimos una norma que no se permitiera despidos en medio de esta crisis, y aquí se está despidiendo en masa a los trabajadores. Propusimos que si se reducía la jornada de trabajo, que no se afectaran los ingresos, que al reducirse la jornada de trabajo, si fuese el caso, se complementara con parte que pudiera poner el empleador y parte que pudiera poner el Estado, para que el trabajador tuviese el mismo nivel de ingreso y no pudiera verse afectado de forma significativa como está ocurriendo ahora. Entonces, obviamente, cuando uno hace estas propuestas en defensa de la gente, ellos no escuchan, y como no escuchan, aprueban a tambor batiente, salen diciendo que hay un acuerdo que se pactó en la mesa del diálogo, cuando eso no ha sido así. Y es parte del drama que vive Panamá. Esos diálogos de yo con yo han sido denunciados ampliamente, incluso quienes quedaron en la mesa dicen que eso no fue lo que aprobaron, y simplemente no se puede seguir engañando al pueblo panameño de esta manera, ¿no? Vamos a seguir en las calles, sí. Vamos a llamar al pueblo a las calles, sí, a resistir este problema hasta que el gobierno dé respuesta seria y contundente para sostener a la familia panameña en medio de este problema, para que el cerco sanitario no se convierta en hambre y para que podamos cortar la forma de transmisión del virus, que es lo que está afectando desde el punto de vista de la salud a más de 60.000 panameños que han perdido la vida. Uno de esos han perdido la vida unos 1.400 personas en un país tan pequeño como el nuestro. Así es. Saúl Méndez, secretario general del SUNTRAC.